popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, que participemos, comparte las transmisiones. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Tengan todos ustedes que nos están sintonizando en la página del Frente Intercontinental, Ventana de la Lucha Popular Salvadoreña. Perdón. Les agradecemos que compartan este enlace con todos sus contactos y también a las páginas a las cuales ustedes tienen acceso para que la información que hoy les traemos llegue a todos los rincones del planeta, allá donde hay un salvadoreño, una salvadoreña y un internacionalista interesado en lo que pasa en El Salvador. Bienvenidos en este día, jueves 19 de diciembre del 2024. Mi nombre es Carlos Rodríguez y me encuentro acá en Oslo, Noruega, transmitiendo para el Frente Intercontinental, y me acompaña por parte del Frente también el compañero Marvin, quien ahorita dará un saludo a todos los oyentes. Bueno, muchas gracias. Soy Marvin de Cantagallo, Chalate, un salvadoreño preocupado por la situación y contento de tener una invitada especial que ya la va a presentar el compañero Carlos para analizar un poco la situación pues de El Salvador. Saludos, espero que nos ayude a compartir y si van a hacer preguntas les pedimos que sean relacionadas al tema y con el debido respeto a nuestra invitada. Saludos. Así es, ya escucharon, ahí pueden dejarnos todos los comentarios que en el transcurso de la conversación, si vean, nosotros transmitiremos las preguntas o los comentarios si nos da el tiempo, porque a veces se ponen tan emocionantes las conversaciones que nos vamos de corrido y esperamos que no nos disculpen si eso sucede, porque la invitada que tenemos ahora, que como dice Marvin, muy especial, pues teníamos con nosotros mucho tiempito de no tenerla acá con nosotros y queremos aprovechar hoy que ya tiene tiempo, ¿verdad? Para estar con nosotros, queremos aprovechar el máximo del tiempo que tiene, ¿no? Con todas sus preguntas, ¿no? Y con la conversación, con los puntos de vista que ella nos va a dar. Bienvenida, compañera Karina Sosa, representante del FMLN en el Parlamento Centroamericano. Bienvenida. Muchas gracias, un saludo a ustedes y por supuesto a quienes se conectan para escucharnos conversar en esta tarde en este programa. Es un gusto estar con ustedes otra vez. Muchas gracias también para nosotros, muy agradecidos que dé tiempito para nosotros, ¿no? Bueno, estamos terminando el año y vamos a aprovechar, ya que como no hemos tenido mucho tiempo con ustedes conversar sobre el tema de Centroamérica, el Parlamento Centroamericano, nos gustaría que nos diera, digamos, un resumen o una evaluación de lo que ha sido todo este trabajo, ¿no? En el Parlamento Centroamericano. ¿Qué actividades han sido las principales que se han movido, las iniciativas que se han movido ahí? Bueno, muchas gracias por ese interés particular de conocer acerca del trabajo del Parlamento. Para quienes no saben, el Parlamento Centroamericano es la instancia política de la región, que tiene como responsabilidad principal, pues, obviamente, el procurar entre los diputados integrantes del mismo, que somos representantes de los países de Centroamérica más República Dominicana, procurar la construcción de iniciativas que sean en beneficio de toda la región, incluyendo República Dominicana. Y es así como podemos emitir legislaciones, leyes marcos, recomendables al SICAP para ser enviados a los gobiernos de los países de Centroamérica y República Dominicana. Y dentro de ellos, pues tenemos una gama de temas que abordamos como si se tratara de una asamblea legislativa. Salud, medio ambiente, agricultura, migrantes, seguridad, economía, derechos humanos. Tenemos mujeres, niñas, niños, tenemos todo eso para poder emitir legislación o recomendables a los países SICA. Y en ese sentido, en el caso particular de esta servidora, fui 3 años consecutivos miembro de la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano. Y durante ese tiempo que he estado como diputada,
y que agradezco la confianza de mis colegas diputados por haberme reelecto en 2 oportunidades para esa junta directiva, pero además yo estuve haciendo y presentando iniciativas en varios temas. Uno de ellos es el que ustedes saben que he promovido con mucho énfasis desde la Asamblea Legislativa y que tiene que ver con ustedes, que por cierto, vale la pena decir, un saludo para todos ustedes porque el día de ayer fue el Día Internacional de la Persona Migrante, no solo del que tiene un estatus irregular, sino de todos los migrantes. Ayer fue el Día Internacional. En ese sentido, ayer yo hice un en vivo en TikTok, por cierto, para continuar con un ejercicio que tengo de una rendición de cuentas a la población sobre el trabajo del Parlamento y particularmente el mío. Y ahí comenté un par de iniciativas, pero a ustedes les voy a contar más. He presentado 2 leyes marco con el tema migratorio, una que tiene que ver con mujeres y niñas migrantes para procurar tener una atención mejor hacia las mujeres y las niñas migrantes en la región. Y la otra para una ley marco para migrantes desaparecidos, que va realmente como más enfocada a la familia de las personas desaparecidas, a los migrantes que deciden irse de su país, pero nunca llegan al destino final y su familia queda buscándolos. Yo presenté una iniciativa, ya es una ley. También busqué la forma de cómo articular de mejor manera la relación entre el Parlamento Centroamericano y los amparados al TPS. Ustedes saben que en varias oportunidades he estado en Washington, en Senado, en Congreso, siempre con este tema. Antes lo hacía como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Asamblea Legislativa, acompañando al canciller de la República de aquel entonces, Hugo Martínez. Pero ahora desde el Parlamento lo he hecho, a pesar de no estar con una asignación específica en una comisión, pero sí como miembro de junta directiva y he seguido apelando por el tema de los migrantes. Y con quienes he tenido una relación un poco más cercana es con los amparados al TPS. A raíz de eso, pues me reuní con ellos y buscamos la forma de que visitaran el Parlamento y poder hacer tener una mejor relación. Llegaron al Parlamento, tomamos acuerdos con la junta directiva de ese entonces, que estamos pendientes de darle seguimiento a eso. Y dentro de los acuerdos está uno que es principal, y es que los TPS, hoy más que nunca, necesitan acompañamiento político de sus países. Lamentablemente, y de manera particular, debo hablar del Estado de El Salvador, que los ha dejado abandonados, haciendo lobby durante todo este tiempo solos, cuando ellos antes tenían el respaldo y el acompañamiento de un canciller, de una asamblea legislativa, ahora prácticamente lo hacen solos. Y el llevarlos al Parlamento Centroamericano es buscar que ellos tengan ese acuerpamiento de la región, de todos los países de la región, Centroamérica y República Dominicana. Fueron muy bien recibidos y hubo un compromiso de procurar acompañarlos en esa lucha. Hace unos días también presenté una propuesta de pronunciamiento en donde el Parlamento reiteró el compromiso a los migrantes, pero de manera particular, pues también se menciona en el pronunciamiento ese acompañamiento a los TPS. Esas son 3 iniciativas que tienen que ver con migrantes. Hay una cuarta más. He promovido también la firma de un convenio con la Organización Internacional para las Migraciones del Sistema de Naciones Unidas, la OIM, para que el Parlamento pueda tener ese apoyo técnico específico durante las discusiones y la elaboración de leyes o recomendables que sean de la materia migratoria. Además, en ese convenio que propicié, que se firmara Parlamento OIM, también sale un compromiso importante que le va a gustar a la población de nuestra región y que tiene que ver con la formación. La intención es que en el marco de ese convenio se puedan hacer diplomados en las subsedes del Parlamento Centroamericano en coordinación con la OIM y el Parlamento Centroamericano para la población en general y que tengan una formación en la materia migratoria. Eso es algo que se desprende de ese convenio promovido por esta servidora y por supuesto el acompañamiento de la OIM al Parlamento en todo lo que acabo de mencionar. Eso en materia migratoria. Otra iniciativa importante que considero mencionar es una que tiene que ver con algo que me pasó a mí. Ustedes saben que yo fui víctima de violencia digital por parte de un youtuber afín al presidente y al partido de gobierno.
que estuvimos involucradas junto con otra compañera en un proceso de demanda contra esta persona que fue abusiva y descarada, y que todos ustedes supieron cómo fueron desde la P hasta la PA todas las agresiones que nos hizo ese tipo. Presentamos una denuncia, hicimos un proceso. Finalmente él fue condenado por expresiones de violencia, pero yo no me quise quedar hasta. Perdón, no tiene sonido en estos momentos. No le escuchamos. No, no hay sonido. Parece que hay problemas de conexión. Bueno, vamos a esperar que resuelva la compañera ahí los problemas de conexión que hay, ¿no? Pues la imagen está congelada y no hay sonido. Pero que no. Su micrófono, compañera. No, no, el micrófono estaba encendido. Sí, Es la conexión. La sí, conexión. Bueno, correcto. espero que a ustedes encuentren bastante interesante, digamos, el tema del que se está hablando en estos momentos, ¿verdad? Con las iniciativas para el Parlamento Centroamericano, iniciativas que competen en este caso a muchos de nosotros que estamos fuera del país, ¿no? ¿Verdad? Para las personas inmigrantes, ¿verdad? Qué bueno que fue ayer el día que yo no me enteraba, entonces lo vamos a ir anotando, ¿no? Y esas iniciativas presentadas, ¿no? Tanto por la representante Karina Sosa en el Parlamento Centroamericano y que han sido aprobadas, ¿no? Creemos que en estos momentos viene nuevamente y veremos si tiene resuelto ya el problema de conexión. Mientras tanto, ustedes vayan preparando sus preguntas, ¿no? Que tengan en torno a lo que la compañera Pasó, está no sé qué explicando. pasó. Una desconexión ahí, Ya volví, problemas de no sé qué internet. pasó, me quedé en el Sí, aire. tal vez la variación de la internet. Sí, compañera, nosotros pues queremos realmente, la vamos a extrañar en ese parlamento, reconocer todo ese trabajo. Usted viajó varias veces a México, a diferentes partes, pues acompañando a nosotros los migrantes, sea la situación en la que sea, pues verdad, y eso se lo agradecemos y lo valoramos, y lo digo a título personal, ojalá que los nuevos parlamentarios estén a la altura de ese trabajo, pues, ¿verdad? Que usted ha hecho en todo ese tiempo, porque hoy más que nunca, pues, ¿verdad? No me voy a poner a describir, usted sabe, el panorama no viene fácil para el TPS, etcétera, etcétera, o el nuevo gobierno que va a tomar turno ya en unas semanas en Estados Unidos y se necesita un cabildeo, y de que esto lo digo a título personal, la señora embajadora como que vive en otro planeta, en la luna, pues porque según ella se está dando la migración inversa, pues, pero la realidad de los números de los mismos Estados Unidos muestra que no es así, no sé cómo. Adelante, compañero. Lo que pasa es que yo creo que ellos se agarran de los datos de las personas retornadas o deportadas, que de enero a septiembre eran 11.470 y algo. Personas deportadas, salvadoreños deportados, para ser específico, que han sido agarrados o en la frontera en México o ya en Estados Unidos. O sea, son datos oficiales de estos dos países que los recoge la OIM y que nos los expone. No estamos hablando de 5 personas ni de 3, pero aunque fuera uno, hay responsabilidad del Estado en visibilizar esa situación y atenderla. Ya no digamos 11.400 a septiembre, sin contar estos meses. Pero además, esos son los que han sido capturados en fronteras. Pero ¿y los que piden asilo? ¿Y los que se van con visas y se quedan? Son otro segmento de la migración que hay que tomar en consideración, que no refleja una migración inversa, sino que refleja una migración por falta de oportunidades en este país. Bueno, se quedó ahí en la iniciativa que usted iba a presentar, ¿no? De acuerdo Sí, a la experiencia personal que tenía, que estoy sí, es interesada en escuchar. una ley marco en contra de la violencia digital contra las mujeres. Les decía que apoyó ONU Mujeres en la construcción de este proyecto. Ya se aprobó, ya hoy es una ley marco que tiene elementos mínimos básicos para poder desarrollar otras legislaciones. Debo comentarles, ustedes saben, soy abogada, yo me
me meto a elaborar esos proyectos, pero estuve buscando referencia en otros países del mundo y es muy escasa la legislación en cuanto a la violencia digital hacia las mujeres. Y sin embargo, es una violencia tan incisiva, toda violencia es condenable, repudiable y debe acabar, pero esta es bien incisiva porque eh, aunque exista una sentencia, perdón, aunque exista una sentencia contra el agresor, aunque pida perdón públicamente, aunque haga una serie de cosas, eh, queda colgada esa violencia en el ciberespacio. O sea, queda eternizada. Usted busca y usted lo puede encontrar en cualquier espacio de la tal nube que se menciona siempre y que es un lenguaje muy técnico en esto del Internet. Pero ahí queda colgada esa violencia. Entonces es bien complicado y hay que procurar erradicar todo tipo de violencia también contra las mujeres, pero particularmente esta que a mi criterio lo que hace es ¿cómo es? Desestimular a las mujeres a que quieran participar en política, por ejemplo, cuando son agresiones en el ciberespacio contra nosotras las mujeres, pero también a las mujeres que no están en política y que también sufren alguna agresión, las hace sentir mucho más vulnerables en las redes sociales y es un tema que hay que revisar y en el cual debemos de comprometernos todos y todos y que traspasa fronteras, porque los agresores pueden estar en otro país y estar atentando contra una víctima en un país diferente determinado. Sí, compañera, mire, yo, para mí, y lo digo a título personal, este es un gobierno misógino, porque el caso de ustedes fue muy emblemático porque se dio casi que al inicio, pero después ha habido infinidad, pero parece que aquí hay una agresión hacia la mujer, ¿verdad? En las redes y que no pasa nada, pues bueno, el tipo ese ahí anda activo de nuevo, pues, ¿verdad? La persona entonces uno no entiende, pues, ¿verdad? Digamos, diría yo, está este señor Walter Araujo y otro que parece una banda de misógenos, pues, ¿verdad? Entonces uno no entiende, cómo es que este gobierno, cuáles son los derechos de la mujer que le interesa promover, no sé. Perdone mi ignorancia, pero esa asamblea, el mismo presidente de la asamblea actual, cuando uno lo ve en las actitudes hacia determinadas diputadas, pues es una misoginia bárbara, pues, ¿verdad? No sé, quisiéramos saber sus valoraciones en cuanto a ese tema. Sí, definitivamente cuando uno hace ponderaciones acerca del trabajo legislativo o de lo que se está haciendo, que por cierto, la mayoría de cosas que se aprueban en la Asamblea Legislativa no van a discusión de las comisiones, sino por el contrario, son sometidas a dispensa de trámite. Me comentaban que hay una organización que ha hecho un estudio justamente de todas las iniciativas que han estado pasando por la Asamblea Legislativa y hubo un dato que me alarmó y casi un 80% de las iniciativas que vienen del Ejecutivo no pasan por ninguna comisión. Y ahí también va el tema de la mujer y de la Comisión de la Mujer. Ustedes saben que se hizo como una reasignación o reagrupación en la Asamblea Legislativa por temas para que no hubiera tanta comisión, dijeron ellos, sino que quedaban como trabajando pocas comisiones con muchos temas. Y pues ahí hubo un retroceso visible porque se eliminó la Comisión de la Mujer, que era un logro especializado para poder, de los cuales van, por supuesto, el tema de la no violencia hacia nosotras las mujeres, pero se reduce y se amontona en otra comisión ese tema. Y así podríamos hablar también de otras acciones que han demostrado por parte del gobierno el poco o nulo interés que puedan tener en la reivindicación de los derechos de sectores tan vulnerables como nosotros las mujeres, pero también la falta de interés de producir lo propio. Han tratado de eliminar lo existente, lo han reducido hasta expresiones muy pequeñas, pero además no paren nuevas iniciativas que busquen garantizar derechos. Entonces es una situación bien complicada. En muchas de las áreas, yo me atrevería a decir que en este país, en muchas áreas, hay retrocesos muy significativos
y costosos para los salvadoreños. Estar en derechos se requiere tiempo, que haya pasado una buena cantidad. Nuevamente tiene problemas de conexión la compañera diputada, ¿verdad? La imagen se ha congelado y también el sonido se ha perdido. Veremos si lo recupera pronto. Estamos conversando precisamente sobre el tema de la violencia a la mujer, que incluso hay datos que están diciendo que se ha incrementado en El Salvador, ¿no? La misma, cuando tuvimos también a Marvin Reyes, pues de la policía dio también los datos verídicos del incremento de la violencia contra la mujer, ¿no? Y así hay muchas organizaciones que han demostrado que esto ha aumentado en el país, ¿no? Entonces, todas las iniciativas que vengan en fortalecer, digamos, a los derechos de las mujeres tienen que ser como retomadas y hay que luchar por ellas, por supuesto, que no, que no te están regalando nada. No sé qué está pasando, pero me volvió a sacar esto. Aquí estoy nuevamente. Ya, bueno, continúe. Sí, bueno, les comentaba que es lamentable porque no tener una valoración del costo-beneficio que han tenido esos programas, esas políticas, esos planes, esas legislaciones, pues habla muy mal de la conducción de este país, de quien conduce este país y de quienes están asumiendo una responsabilidad en las carteras correspondientes, pero sobre todo genera un impacto costoso para los salvadoreños y las salvadoreñas, los retrocesos que se puedan estar palpando, ya sea por la falta de sensibilidad, por las ganas de borrar lo que otros hicieron, porque no lo hiciste vos, o por cualquier otro motivo. Pero es una situación muy costosa para los salvadoreños y por supuesto que para nosotras las mujeres. Casi siempre se dice que nosotros somos la mayoría de la población, ¿verdad? Pero solo se dice cuando es marzo y cuando es, no, todo el año somos la mayoría. Por tanto, cualquier acción implementada o dejada de implementar por parte del presidente y su gobierno, por supuesto que genera un impacto en la población entera, pero golpea más fuerte a las mujeres. Correcto, compañera. Hay un dato que nos preocupa hablando aquí con los compañeros de que no sé si será correcto, pero yo leí de un dato de las personas que ya tienen una orden de deportación y voy a hablar específicamente de los salvadoreños. Se habla de alrededor de 202,000. Este, creo que la fallando a la compañera. Sí, sí, la conexión de internet creo que le está fallando bastante o a lo mejor está digamos, son problemas técnicos los que ella realmente tiene, ¿no? En estos momentos, ¿no? Vamos a tener que estar lidiando con esto, pero mientras tanto nosotros vamos a continuar comentando. A lo mejor Sí, vamos a aprovechar que ella es abogada, mira, para ver también los temas de cómo están los litigios, ¿verdad? En relación a los presos, ¿no?, que se encuentran en el país, que los quieren rean, y es que ella está, digamos, tiene la información correcta para poder comentar eso. sí, realmente yo de eso, del tema de migración específicamente, se habla de 202,000 salvadoreños, ¿verdad? Que ya tienen una orden de deportación de migración Estados Unidos, de ICE, que le dicen. Entonces, 202,000 salvadoreños, digamos que de esos la mitad, 100,000, sean cabezas de familia, es verdaderamente un Aquí impacto. Y estoy. como Bienvenida mire que nuevamente. la están bloqueando aquí. No sé qué Eh, está eh, pasando. sí, sí, le decía de que ahí leímos unos datos, ¿verdad? La gente, de las que tienen orden de deportación y de salvadoreños se habla de 202,000 alrededor, pero yo me pregunto, 100,000 que fueran, pues, ¿verdad? Y este nuevo presidente que va a llegar a Estados Unidos habla de deportaciones masivas y si son cabezas de familia realmente, El Salvador no está generando inversión así fuerte o no está generando
oportunidades, como No. usted bien lo decía, la gente se está yendo, pues las cifras de migración siguen siendo altas porque no encuentran oportunidades. Eso es una falacia de que están retornando los salvadoreños, algunos que otros sí, pero en general el flujo buscando nuevas oportunidades y Estados Unidos y otros países sigue dando. ¿Qué tan preparado está El Salvador, compañía? Discúlpeme si se diera una Fíjese que, deportación masiva. fíjese que a mí me han estado preguntando algunos medios sobre ese punto y yo les he planteado preocupación porque yo no veo que hablen de esto. No veo que hablen de la posibilidad de que se dé, que es mucho más segura esta vez que en otras oportunidades, porque el presidente sí tomó como parte de su agenda electoral el decir que iba a hacer deportaciones y que iba a tocar el tema de los migrantes de una manera más incisiva. Entonces, antes no lo dijo cuando fue por primera vez presidente. Y sin embargo, ustedes saben que él fue el que eliminó la prórroga de TPS. Y no lo dijo y eliminó la prórroga. Y ahora sí está diciendo que él es el que va a revisar esta situación de los migrantes y que va a hacer deportaciones masivas. Lo ha dicho. Y además también ya habló de la eliminación de TPS, que por cierto aprovecho y les comparto, no sé si ustedes se han enterado, pero en este momento hay una huelga de hambre en Washington, está siendo ejecutada por los TPS, justamente para hacer un llamado de atención al gobierno del presidente Biden, para que antes de salir de su mandato, el presidente Biden pueda hacer una extensión de la prórroga a los que están amparados al TPS. Y están justamente allá en Washington, en la calle, en esa huelga de hambre. Y me parece a mí importante que demos muestras de solidaridad desde los espacios en los que estamos, ya sean ustedes con este programa y también en mi caso como funcionaria que he estado y seguiré acompañándolos en lo que yo pueda, pero también exhortar a otra parte de nuestra sociedad a que sea parte de este esfuerzo y de esta demanda que ellos hacen de procurar tener una prórroga antes que salga el presidente Biden, porque el anuncio está claro, el presidente electo Trump ha dicho que lo va a eliminar y por eso ellos están apelando con esa huelga de hambre a que el presidente Biden extienda una prórroga más antes de culminar su mandato, que estaría siendo allá por el 20 de enero del próximo año. El Salvador no tiene las condiciones para que vuelvan, porque en primer lugar, muchas de las personas que ya se fueron a otros países y particularmente a Estados Unidos, ya tienen varios años de estar. Aunque tengan un estatus regular o irregular, la mayoría tienen una cantidad importante de años. Ya hicieron arraigo en ese país, ya tienen incluso familia, ya han procreado hijos que son ciudadanos americanos en el caso de Estados Unidos y en otras nacionalidades. O sea, estamos hablando de personas que tienen un arraigo con ese país, que buscaron para ser el destino final de su migración. Entonces, esa primera situación, perdón, es una situación complicada para que se puedan acoplar. Pero también dejémosla a un lado y pongamos lo que le corresponde al presidente y al gobierno. ¿Qué tendría que estar ofreciendo ante la posibilidad de una deportación masiva? Yo creo que fuera importante escuchar qué plan, qué programa, qué acción van a tener para contrarrestar un posible impacto. Primero Dios que no se diera. Yo deseo de todo corazón que no se diera esa deportación. Pero si se da, como funcionarios tienen la obligación, no es que les guste, no es que tal vez, no es que si se puede, es que tienen la obligación de tener una respuesta para atender al menos de manera significativa lo que puede llegar a producirse con una deportación masiva. Y yo considero que es preocupante, pero no escucho nada por parte del presidente ni del gobierno, ni de la canciller. Más que la migración inversa y otros temas como por ejemplo el árbol de Navidad más grande de Centroamérica, que está generando un gran impacto entre los salvadoreños
pero que no toca cosas de fondo como esto de la migración que van a hacer y que se está haciendo, por ejemplo, con el tema de la economía de los salvadoreños, porque estoy clarísima que solo eso que han propiciado de los agromercados no es suficiente para abaratar el costo de la canasta básica a las familias salvadoreñas que están siendo tan golpeadas por ese incremento y no han sentido incremento en sus salarios, pero sí en el gasto de su canasta básica, que incluso se han visto expuestos a reducir y a sacrificar un poco la dieta alimenticia porque no alcanza para cubrir esos costos. No hay respuesta para esas cosas. Y al final ese tema económico ha sido una, si no es que la principal causa de la migración en nuestro país. Es una de las causas históricas de la migración, estructural histórica, que no hay que ignorarla, sino que hay que visibilizarla para saber atenderla. Eso es lo que yo considero sobre este punto. Mire, yo Sí, también, espera, hoy me toca. Mi- Mire, es que estaba viendo esa situación, digamos, porque es que el tema sí, es cierto que es la gente que podría regresar, esperemos que no se dé, como usted dice, que yo también estoy de acuerdo, que esperamos que así sea, que no se dé, pero está el tema eso, que si regresan, vea, el impacto social, o sea, que son, estamos hablando de bocas que alimentar en el país, ¿no? Estamos hablando de eso. Y luego también las remesas que se van a dejar de enviar, porque Exactamente. esta gente no va a poder enviar esas remesas. Ese es otro impacto económico que va a venir a repercutir también, digamos, en la situación del país. Y con la agravante que está en El Salvador, porque hace poco también pues, despidieron a muchos, ¿verdad?, profesores y médicos que están despidiendo, se ve que no hay, digamos, una estructura de absorción, digamos, de los salvadoreños, los compatriotas que podrían llegar. Y esto va a agravar bastante esa situación económica. ¿Cómo ve usted también, digamos, hablando de lo que es la situación económica general del Salvador en estos momentos? Pues definitivamente las acciones, las malas decisiones o la falta de acción genera de una u otra manera migración. Y lo que usted está diciendo es completamente correcto. Por cierto, aprovecho y me solidarizo con todos los despedidos de este año de diferentes instituciones de gobierno y, por qué no decirlo, también de algunas empresas que al no poder continuar absorbiendo el alto costo de la vida, pues también se han visto expuestas a eso. Pero sobre todo en el caso del gobierno, porque estaba viendo datos alarmantes de cuánto es el personal, pero lo que más alarma o genera alarma es de los rubros que se está despidiendo. Por ejemplo, trabajadores de la salud, que fueron denunciados por el Colegio Médico el día de antier, creo, ayer. A mí me parece que eso merece una explicación. ¿Cómo es que hay una reducción significativa en el presupuesto del Estado en áreas tan importantes y vitales? No solo para el presupuesto de El Salvador, sino que en cualquier país eso es necesario. Apostarle a la salud y educación es básico. Es como que usted reciba un salario en su casa y en lugar de, y tiene un padecimiento o tiene que atenderse a algo de manera preventiva, en lugar de hacer eso, usted se vaya a arreglar el pelo, a pintarlo. Estoy refiriéndome, por ejemplo, al árbol más grande de Centroamérica, con el que podían haber comido muchas familias en condición de pobreza y extrema pobreza. Pudo haberse subsanado por lo menos un par de tiempos de comida para mucha gente. Pero bueno, prioridades son prioridades. Pero todas esas cosas al final generan migración, porque la gente al no tener la oportunidad laboral ya, al haberlo cesado de su empleo, yo he intercambiado con varias personas y casi siempre dicen, bueno, si yo me quedo en esta condición, yo me voy del país. Y es que la gente se lo dice a uno. La salida inmediata que la gente encuentra cuando ya no tiene empleo, cuando ya no le alcanza, cuando está endeudado, cuando tienen hijos que criar y ya no hayan de dónde sacar. La primera opción que tienen es migrar, porque probablemente ya cuentan con familiares en el exterior que sienten que van a tener un acuerpamiento o que les han ofrecido a lo mejor algún tipo de apoyo durante el tiempo, pero que todos sabemos que no es lo mismo tener lo propio que llegar en una condición de migrante. Y yo he conocido de casos en los que un tiempo son bien vistos y ya después es otra la condición que le canta al migrante en un país diferente, incluso con familiares.
y es una decisión muy, muy difícil. Entonces, yo realmente me siento preocupada porque no escucho por ningún lado hablar sobre esto. Solamente hablar de migración inversa, que realmente yo no sé cuál es el sustento. No, no comparten datos de cuánto es el porcentaje de migración inversa de salvadoreños que hay. No comprendo, pero hasta cierto punto no comprendo. Pero cuando les veo el comportamiento y el actuar y las justificaciones que dan, entonces ahí es donde sí casa esto que no entiendo con lo que dejan de hacer. Está planificado para no hablar de eso. Eso es lo que yo pienso. Está planificado para no tocar el tema. Sí, compañera, a mí me alegra de que usted enfoque, porque parece que en El Salvador vivimos una realidad en una burbuja, pues el árbol, la pista de patinaje, y hay gente que dice nunca se había dado esa, la primera pista que yo vi, lo digo a título, ahí en Galería Escalón hace como 20 y pico de años, ya, no es, pero es que eso no da comida, y la otra, como incoherencia. Está bien lo de los agromercados, pero si quitamos paquetes agrícolas, porque aquí hemos traído gente del área agrícola y y nos dijeron, miren, lo que están dando ahora equivale a unos $75. Lo que nos daban los Así gobiernos es. del profesor Serén con Mauricio era un equivalente a unos $250, ¿verdad? Los paquetes. Aparte que han reducido la mitad. Entonces, los precios no se reducen por decreto, no es función del Estado vender las verduras, sino que promover la agricultura, ¿no le parece? Y si, como quien dice, pongo los agromercados, ¿cuánto podrá durar ese paliativo? Pues si no promueven la agricultura, la ganadería, si no fomentan, no hay un estímulo, pues, y se ha dejado de estimular, de apoyar a los agricultores, a los ganaderos. Entonces, ¿a qué le apuestan, pues, verdad, con esos agromercados, El si no hay Estado verdaderamente está una... obligado, el Estado está obligado a promover, estimular, proteger todos los sectores de la producción nacional. Eso es como respirar, así de esencial. Si usted no le apuesta a la producción nacional, le está apostando a dejar de respirar. Así de sencillo. Está desestimulando producción, está atentando contra las economías, pero además, ¿qué va a tener a mediano o largo plazo si no le apuesta a los sectores productivos? ¿Qué es lo que va a tener? Un país más dependiente de otros países, como es de alguna manera nuestro caso. Solo imagínense lo que sucedió con Guatemala, cuando se dio la crisis política social, que no querían aceptar la presidencia del actual presidente Arévalo. Ustedes saben esa convulsión que se dio en esos meses. ¿Y qué pasó? Tuvimos desabastecimiento en uno de los mercados principales, en los mercados, pero principalmente en la tiendona, que es el proveedor de los mercados más grandes de San Salvador y de algunos otros municipios aledaños. Y eso generó un impacto muy grande porque en esos días se había incrementado el alto costo de la canasta básica y se incrementó más con la escasez de productos de nuestra canasta básica porque dependemos de la agricultura de otro país, no de lo propio. Usted hablaba del tema del porcentaje del costo del paquete agrícola, pero si le sumamos a eso el incremento del costo de los insumos agrícolas, el incremento del costo de las semillas, la entrega de la dichosa tarjeta no fue de manera oportuna, fue pasado el tiempo de cosechas. Han andado entregando semillas de frijol, por ejemplo, en septiembre, cuando los agricultores la necesitaban en la época del invierno, allá por mayo, y la entregan después, ya cuando estamos entrando al periodo seco. ¿Qué van a cosechar? ¿Qué semilla? Y a mí me escandalizó una nota que sacaba uno de los periódicos en donde decía que para el próximo año vamos a tener escasez de semilla de frijol. Y yo me pongo a pensar, y eso no les preocupa a estos del gobierno, no les preocupa al presidente. Quizás solo comida rápida come, o quizás solo lechuga, pero también le debería de preocupar. No sé qué es lo que come. Realmente no sé qué es lo que come porque no entiende qué significa para un salvadoreño los frijoles. Y ver ese dato de una reducción importante de semilla de frijoles, no entregar la semilla en septiembre,
La entregan en septiembre y tenían que cosechar en mayo. O sea, no es así la cosa. Todos estos elementos, por supuesto, que han hecho Sí, nuevamente, debilitado los sectores productivos en nuestro país. Sí, Hola. compañera, sí, mire, si se dio un fenómeno que para mí es vergonzoso y muestra la incapacidad. El gobierno anterior, ¿verdad? El que era legítimo, el de ahora para mí es ilegal y constitucional, el gobierno de Bukele, estoy hablando. Pero el profesor dejó X cantidad de miles del gobierno del profesor Serén de semillas, pues, ¿verdad? Y todo. Y salieron como 3 años después, ya siendo gobierno, ellos que la quemaron porque se les venció o la votaron. O sea, ¿cómo se me va a vencer a mí algo que se me va a vencer? La pregunta es, ¿por qué no lo entregué antes que se vencieran a los agricultores, pues, a la gente? ¿Por qué permití que se venciera? Pues, o sea, ¿qué sentido lógico tiene eso? Que se les haya vencido una semilla y miren, tuvimos que quemar esto del gobierno anterior, pero se les había vencido así un año, tuvieron 2 años o 3 años para entregarla. Entonces, ¿a qué le apuesta este gobierno? Pareciera que generar la crisis para estimular la importación de algún grupito, pues, ¿verdad? De productos alimenticios, pues, ¿verdad? De lácteos o grandes promover algunos apellidos, la importación o lo que usted dice. El Salvador, usted básicamente ha estado en Guatemala, sabe que producir en El Salvador es más caro y en parte es porque los fertilizantes son caros, pues, o sea, hay que romper ese monopolio de la importación de fertilizantes, pues, ¿verdad? De que están en pocas manos y eso encarece la agricultura nuestra, pues, ¿verdad? Pero ese hecho fue vergonzoso para mí, que hasta pena les daría decir, miren, dejamos que se nos venciera esta semilla y la tuvimos que botar después o quemarla, no sé. Esto da una mezcla de risa e indignación. Sí, me recuerda a lo de las calles también, porque, y esto lo puede confirmar mucha gente. En algunos municipios, en las cabeceras o en los pueblos, en las calles principales, la calle buena la levantaban y la volvían a pavimentar. Y las calles malas no las atendían. Esto es una queja que yo he recibido en los municipios donde han dado, en una gran cantidad de municipios. Mire, es que arreglaron la calle principal, la del otro lado, y esta tiene hoyos y no la vinieron a tocar. Aquella estaba buena y levantaron todo lo bueno y la volvieron a hacer. Entonces usted dice, ¿cuál es el sentido de hacer semejante cosa? ¿O será que es para que lo miren en las calles principales y digan que están haciendo algo? Pero eso es actuar sin sentido de prioridad y sin sentido de atención de la necesidad real, porque una autoridad tiene que enfocarse en la necesidad real, no inventársela, solo para que lo vean que está en la calle principal arreglándola. Lo mismo en este tema, o sea, también debo de decir, en la mayoría de los casos, la falta de pericia de las personas que pusieron a cargo de las instituciones también hay que mencionar. La incapacidad o la falta de pericia de estas personas también le ha generado un costo al país. Y es lamentable, pero es real. Son cosas que han estado pasando, que ya como cuando combinamos una serie de situaciones o factores, pues nos da un resultado bastante complicado para las finanzas de nuestro país. A tal punto que estamos viendo que el dinero no les alcanza porque ellos están confesando que lo han robado. Ellos dijeron en campaña que el dinero alcanzaba cuando nadie lo robaba y hoy no les alcanza. Están haciendo préstamos exorbitantes todos los meses. Y ahora va uno aprobado por el Fondo Monetario, que ya va a pasar, entiendo yo, a la fase de ejecución. Pero estamos hablando de muchos millones de dólares. Y entonces uno se pregunta, ¿y dónde está yendo a parar el dinero? Si están haciendo préstamo todos los meses, si pasan casi siempre en la Asamblea Legislativa aprobando préstamos, pero además están recortando lo que les llaman ellos la grasa, le ha llamado el Banco Mundial la grasa del Estado, que son las personas. Están recortando la grasa, están despidiendo gente. ¿Qué, qué significa eso? Si camina como pato, le hace como pato, ¿qué es un pato? O sea, ¿qué está pasando? Préstamos, despidos, recorte de presupuesto. ¿Dónde está el dinero? Es la pregunta. No les alcanza el dinero. No tienen dinero. Todas estas luces encendidas nos confirman
que ya no hay dinero. Y no podemos preguntar porque tienen una ley mordaza de la que no hay que dejar de hablar. Fue de las primeras acciones que tomó la obediente Asamblea Legislativa, obediente al presidente, no al pueblo salvadoreño. La obediente Asamblea Legislativa, de las primeras acciones que tomó en función de su jefe, fue aprobar esa legislación mordaza para que los salvadoreños no nos enteremos hasta dentro de 7 años cómo se está ejecutando el presupuesto de cada cartera de Estado. Eso está vigente y por eso no se puede cuestionar. Y aparte, si sos incómodo, ahí está el régimen de excepción que bien te platica. Si sos incómodo, pues te silencio. Te aplico el régimen de excepción. Eso es lo que está pasando en este país. Sin embargo, yo admiro, reconozco y respeto, y hoy en el marco de diciembre, estamos en el mes donde se hace un reconocimiento a los derechos humanos, el Día Internacional de los Derechos Humanos, yo hago un reconocimiento también a todos aquellos y aquellas defensoras y defensores de los derechos humanos en este país, que a pesar de un contexto tan adverso en nuestro país y en la política, siguen levantando la bandera de respeto a los derechos humanos de la población. Mis respetos, y no solo eso, mi acompañamiento, porque desde el espacio que me toca, también estoy haciendo lo que corresponde con estos temas, que no hay que callar, que hay que denunciar, que hay que visibilizar y que hay que contarle al mundo que así está viviendo El Salvador, que El Salvador no es el Salvador, el Salvador de fantasía, sino que tenemos un El Salvador del que poco se habla, pero que mucho duele. Le duele a las familias y nos duele a los que queremos verlo diferente. Y mire, estaba viendo cómo está el tema, sabemos que también el tiempito se nos va acercando, pero tengo una preguntita más, pero estaba viendo el tema que decía que como entregaron las semillas tarde, no se han dado cuenta del dicho que existe en nuestro país, ¿va? Te esperaba como agua de mayo. No saben quizás qué significa ese dicho que se dice allá, que es el tiempo de cosecha, chicos, que para eso están esperando el agua de mayo, no, que no es en septiembre la cosa, ¿no? Y ahora se la quieren acabar con la producción minera, imagínense. A eso iba, Esperando el agua, esperando como agua de mayo las cosas y se quieren acabar la poca agua con la producción minera. a eso iba. Quería Increíble. preguntarle qué Que opinaba usted también sobre ahí eso. debo solidarizarme con los líderes ambientalistas que fueron, su situación fue realmente el anuncio de que la minería venía por parte del presidente Bukele y este gobierno. Su captura fue el anuncio real de que venía la minería, porque los capturan para callar no solo a ellos, sino a los ambientalistas que pensaran hablar y tocar este tema de no a la minería. Ese fue el verdadero anuncio. Hace 2 años fue el verdadero anuncio de que el presidente quería hacer explotación minera acá y que iba a trabajar la derogación de la ley. Lo que pasa es que no lo pudo hacer así de claro porque estaban en periodo electoral. Pero ya pasada la elección, cualquier cosa puede pasar. Entonces, yo debo mencionar que él ha dicho algo que me parece a mí y a muchos risible, porque menciona que casi que cada paso que damos en El Salvador nos tropezamos con oro. Hay oro debajo de cada paso que damos. Y eso es algo que no tiene una explicación técnica sustentada. No sé de dónde lo sacó realmente. Así como tampoco sé de dónde sacó ese tema de la minería verde. Minería es minería. Y para hacer explotación minera se requieren cantidades industriales de agua, pero además se requiere una cantidad importante de cianuro. Pero además todo esto produce, cuando son lavados los metales, produce una correntada que se llama el lixiviado, que va a parar a los pocos mantos acuíferos que puedan quedar sobreviviendo después de haber hecho la manipulación del agua para la extracción minera. O sea, lo que queda quedará contaminado. Y le están diciendo a la gente que van a llevar desarrollo a sus comunidades. Yo realmente no comprendo
qué tipo de desarrollo piensan llevar a las comunidades. Si el agua es vital y necesaria para nuestras comunidades y no la tienen todas las comunidades. Ese vital líquido no lo tienen hoy en día todas las comunidades en nuestro país. ¿De dónde van a sacar esas cantidades industriales para la producción minera? ¿Cómo van a hacer con el agua infiltrada por todos esos ácidos y esos químicos que van a utilizar para la extracción minera? ¿Cuál es la respuesta que hay? ¿A dónde está la minería verde? O quizás verde es el agua que va a salir y por eso dice que es minería verde. No lo entiendo realmente. Pero hay una gran preocupación y está comprobado que en la mayoría de países donde hay extracción minera hay pobreza, más pobreza. Eso es lo que genera realmente riqueza para las empresas, pobreza para los habitantes de los países o los municipios. Yo me siento satisfecha que he sido una de las diputadas del 2017, que cuando estaba en la Asamblea Legislativa voté para la no explotación minera. Yo fui parte de esos votos en marzo de 2017 que dijimos no a la minería y hoy en día sigo sosteniendo esa postura. No a la minería, sí a la vida. Es correcto, somos el único país, pues deberíamos de ser ejemplo. No, Sí, no retractarnos de lo que somos, lo que hemos hecho, sino así ser un es, ejemplo para el resto del mundo, ¿no? Así es así que es. en eso estamos. Es que eso está como cuando dijo la ciudad Bitcoin, que la energía le iba a sacar del volcán. O sea, es que el tipo se inventa cada cosa. Sí, sí, Así. sí. Bueno, sabemos que ya el tiempito también le está corriendo a usted, pero sí nos gustaría que le daría un mensaje, digamos, a la gente que nos esté escuchando, tanto un mensaje de Año Nuevo como también un mensaje de lucha, por supuesto. Sí, por supuesto. Realmente, primero les agradezco a ustedes por la oportunidad de conversar. Hay tanto tema que tocar y hemos tratado de, de hacerlo en pincelazos, pero yo sé que se quedan otros aspectos que a la población le pueden interesar mucho y a los que están en el exterior también. Agradezco esta oportunidad. Estoy a la disposición de ustedes cuando así lo consideren. Y por supuesto que hay que continuar fielmente creyendo y levantando la bandera de la justicia, de la igualdad, del respeto a los derechos humanos. No hay que declinar ni decaer. Hay que seguirlo haciendo de manera articulada, con la dignidad que amerita hacerlo, porque no le estamos pidiendo nada regalado a nadie. Estamos pidiendo respeto a lo nuestro, que son nuestros derechos. Por tanto, hay que hacerlo con dignidad, no con soberbia, pero sí con dignidad, porque son nuestros derechos. Y si no tocan los de ellos, que no toquen los nuestros. Y ahí se defiende uno. Así es que un llamado a no decaer, a seguir en pie de lucha. Y por supuesto, en este fin de año, mis mejores deseos para todos y cada uno de ustedes y su familia, que la pasen bonito, que en su hogar reine la paz, la armonía y que principalmente no olvidemos que estamos recordando el nacimiento de Jesús, porque a veces se nos puede escapar con la emoción de la música, de la comida, de los regalos, pero el verdadero sentido de la celebración de la Navidad es el nacimiento de Jesús. Y al tenerlo como en cuenta, pienso yo que en automático llega un sentimiento reflexivo a la persona y en esta sociedad salvadoreña necesitamos más pensamientos genuinos reflexivos que propicien más la solidaridad, la hermandad, la empatía entre nosotros, tratado de matar todos nuestros principios y valores, poniéndonos enfrentados unos contra otros. Un ejemplo, esa eh, el histórico de San Salvador, con la eliminación de las ventas. ¿Quiénes van contra quiénes ahí? Los del CAN contra los vendedores. Están poniendo a personas que tienen igual de necesidad de ganar y ganarse la vida con un o una empresita, o un negocito, o una ventecita, o con un salario, pero está poniendo a iguales a pelear. Y así podría poner ejemplos de cómo se divide nuestra sociedad. Entonces, tenemos que procurar que esta Navidad no se nos olvide el verdadero sentido de la celebración, porque eso nos va a dar más cohesión
más hermandad, más unidad, más solidaridad y más empatía entre nosotros. Que si usted está bien, no le da igual que el otro esté mal. Si usted está bien y el otro está mal, usted siéntase mal porque también el otro necesita algo que a lo mejor usted puede dar, con una mano solidaria o con su expresión de denuncia, de demanda y de acompañamiento. Y que el próximo año también les deseo sea un año completamente diferente para ustedes y familia, que sea mejor. Ese es mi deseo. Para ustedes, su familia, para mi querido país, El Salvador, que lo llevo en mi corazón a donde voy y hablo de él a donde sea, le guste o no a la gente que me escucha, yo hablo del Salvador que duele y ya no quiero que El Salvador duela. Eso deseo para el 2025. Así que gracias por tenerme aquí, por permitirme hablar con todos ustedes y quedo a disposición para próximas pláticas en el próximo año 2025. Gracias y un abrazo solidario. Muchas gracias, compañera. Para nosotros también ha sido un honor, estamos muy agradecidos y muchas gracias por esas palabras, nos llegan al profundo del corazón. Marvin, también tú te tienes que dar la despedida. Bueno, yo agradecerle de todo corazón a la compañera, realmente ha sido el primer saludo y que nos recuerda que la Navidad, el significado es el nacimiento de Jesús, no el árbol lleno de luces del centro, pues eso es importante tenerlo en cuenta y esperamos tenerla por lo menos en enero, compañeras, y si no se, para que nos dé una perspectiva de lo que viene este año. Muchas gracias, soy Marvin de Cantagallo Chalate, actualmente un salvadoreño, o sea, digo salvadoreño canadiense residiendo en Toronto, Ontario, pero como dice la compañera, nos sigue doliendo la patria. Así es. Claro, que la llevamos adentro de nosotros. Bueno, sí, ya que también mencionó Marvin el árbol de ese arbolito con luces. Mire, nosotros no necesitamos el arbolito, necesitamos nuestros arbolitos de la naturaleza, que no la destruyan esos árboles, ¿no? Necesitamos el agua y no las luces, ¿no? Eso es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Ese artificio que han colocado. Necesitamos la vida. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros, muchas gracias por sus comentarios. Nos vamos a despedir con el tema del Frente Intercontinental. Que sigan teniendo un buen día, unas buenas tardes y unas buenas noches. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono saltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono saltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos, comparte las transmisiones.